Imagina esto. Tienes 85 años y el simple acto de salir de la cama se ha transformado en una auténtica prueba de resistencia. Tus piernas, antes ágiles, ahora se sienten como si estuvieran hechas de plomo macizo, y tus rodillas emiten un crujido doloroso con cada movimiento, como si tuvieran arena en su interior, moliéndose con cada flexión. Cada nuevo amanecer no trae consigo la promesa de un nuevo día, sino el inicio de una ardua batalla contra tu propio cuerpo, una lucha que, con una tristeza profunda, sientes que estás perdiendo progresiva e inexorablemente. Intentas convencerte, te repites una y otra vez que es una consecuencia natural del envejecimiento, que el cuerpo, después de tantas décadas de servicio, tiene todo el derecho a mostrar signos de fatiga y desgaste. Pero en lo más recóndito de tu ser, una voz persistente anhela con todas sus fuerzas que esta no sea la única realidad posible, que exista una alternativa a este sufrimiento diario. Sientes una nostalgia desgarradora por esos pequeños gestos de autonomía que antes dabas por sentados, la simpleza de caminar hasta la ventana para observar el exterior sin necesidad de aferrarte a los muebles como si fueran salvavidas. Añoras con desesperación la capacidad de ponerte los calcetines sin experimentar esa sensación punzante, como si algo se desgarrara en tu interior con cada intento. Esta lucha, amigo mío, es una que conozco demasiado bien. Pero, ¿y si te dijera que hay una luz al final de este túnel de dolor? ¿Y si existiera una solución tan sencilla que casi parece increíble? Si esta historia resuena contigo, si estás buscando una manera de recuperar tu vitalidad y decirle adiós a esas molestias que te limitan, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final porque lo que voy a compartir podría cambiar tu perspectiva y, quién sabe, quizás también tu vida. Y antes de que se me olvide, si encuentras valor en lo que voy a contarte, ¿me regalarías un me gusta y te suscribirías al canal? Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Durante meses, me embarqué en una odisea de tratamientos y remedios. Probé un arsenal de cremas con promesas de alivio instantáneo. Ingerí pastillas de todos los colores y tamaños. Me sometí a rutinas de ejercicios suaves que, se suponía, debían fortalecer mis articulaciones. Es cierto que algunos días parecían traer una leve mejoría, un atisbo de esperanza, pero la realidad era que el dolor, ese compañero indeseado, siempre regresaba, implacable y persistente. Siempre estaba ahí, acechando en las sombras, esperando el momento de recordarme su presencia. Fue entonces, en un momento de serendipia, cuando menos lo esperaba y casi había tirado la toalla, que alguien, una voz amiga, me susurró sobre una receta casera, casi un secreto ancestral. ¿El ingrediente estrella? Gelatina. Sí, has oído bien, gelatina. Así de simple, así de común sonaba la supuesta solución a mis males. No pude evitar una risa incrédula. Una simple gelatina, ese postre que asociamos con fiestas infantiles y momentos de indulgencia, iba a ser la clave para ayudarme a moverme de nuevo sin ese tormento constante en mis articulaciones. Honestamente, la idea me pareció, en un principio, una completa y absoluta tontería, un disparate más en la larga lista de remedios fallidos. Sin embargo, la persona que me transmitió esta información, una mujer sabia de 83 años, se movía con una firmeza y una agilidad que yo envidiaba profundamente. Caminaba con una seguridad que yo había perdido hacía mucho tiempo, y en su rostro no se reflejaba ni una pizca del sufrimiento que yo experimentaba a diario. Su vitalidad era un testimonio andante. Así que, con una mezcla de escepticismo y una pequeña chispa de desesperada esperanza, decidí darle una oportunidad. ¿Qué tenía que perder? Me puse manos a la obra, preparé la gelatina siguiendo las indicaciones al pie de la letra y comencé a tomarla religiosamente, todos los días, sin fallar ni una sola toma. Y entonces ocurrió algo asombroso. En tan solo 7 días, el dolor, ese que se había convertido en mi sombra, comenzó a desvanecerse. Al principio, mi mente racional intentó buscar explicaciones lógicas. Quizás era una simple coincidencia,
O tal vez el poder de la sugestión estaba jugando a mi favor. Pero los días continuaron pasando, y con cada nuevo amanecer me sentía notablemente más ágil. Mi descanso nocturno era más profundo y reparador. Me levantaba de la cama con una rapidez que había olvidado, e incluso podía volver a utilizar las escaleras, un obstáculo que antes me parecía insuperable. Era innegable. Algo profundo estaba cambiando dentro de mí, y no se trataba de un acto de magia, sino de la combinación armoniosa de la ciencia, la sabiduría de la tradición y, por qué no decirlo, una pizca de fe renovada. Hoy, quiero abrir mi corazón y compartir contigo cada detalle de este descubrimiento, la receta exacta, los ingredientes precisos que necesitas y el método de preparación paso a paso. Pero no solo eso, también exploraremos juntos por qué esta simple mezcla funciona con tanta eficacia. Indagaremos en lo que la ciencia tiene que decir al respecto, desmitificando cualquier duda. Y, además, te revelaré cómo puedes potenciar aún más sus efectos beneficiosos incorporando algunos hábitos sencillos y saludables en tu día a día. Porque si tú, que me estás escuchando ahora mismo, estás atravesando el calvario del dolor articular, tal como yo lo padecí durante tanto tiempo, quiero que sepas que no tienes por qué resignarte a vivir con él. Existe esperanza, y a veces, las soluciones más efectivas se encuentran en las cosas más simples. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles fascinantes, me gustaría conocer un poco más de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué rincón del mundo me estás acompañando en este momento? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encantará conocer desde dónde te unes a este viaje hacia una vida con menos dolor y más movimiento. Ahora, permíteme contarte cómo empezó toda esta pesadilla de dolor que me robó la alegría de vivir. Antes de que el dolor se instalara en mi vida como un ocupante no deseado, yo era una persona considerablemente activa. No me dedicaba a correr maratones ni a escalar montañas, pero disfrutaba enormemente de la libertad que me proporcionaba el movimiento. Cada mañana, sin falta, salía a dar un paseo revitalizante, sentía el aire fresco en mi rostro y observaba el mundo despertar. Me encantaba cuidar de mis plantas en el patio, una tarea que me conectaba con la naturaleza y me llenaba de paz. Subir y bajar escaleras era algo tan natural que ni siquiera lo registraba como un esfuerzo. Los fines de semana, uno de mis mayores placeres era cocinar para mis nietos, llenar la casa con aromas deliciosos y moverme por la cocina con la destreza de quien disfruta cada paso del proceso. Moverme por mi hogar sin depender de nadie era un símbolo de mi independencia, un tesoro que valoraba inmensamente. Tenía mis rutinas establecidas, mis pequeñas libertades cotidianas, y con eso, mi vida era plena y satisfactoria. Sin embargo, un día, de forma abrupta y sin previo aviso, algo fundamental cambió. Fue una mañana aparentemente ordinaria, como cualquier otra. Al intentar levantarme de la cama, sentí cómo mis rodillas emitían una especie de quejido, una protesta sutil pero inusual. No era un dolor agudo e incapacitante en ese momento, pero sí una sensación distinta, una señal de alarma que mi cuerpo me enviaba. Inicialmente, lo atribuí a una mala postura durante el sueño, o pensé que sería una molestia pasajera, algo que desaparecería con el transcurso del día. No obstante, en los días subsiguientes, el dolor no solo persistió, sino que pareció intensificarse gradualmente. Se manifestaba como un ardor profundo y constante, una sensación incómoda como si mis articulaciones estuvieran completamente resecas por dentro, desprovistas de su lubricación natural. Luego, la dolencia comenzó a extenderse, como una mancha de aceite, primero hacia mis tobillos, y poco después afectó también mis caderas. En un lapso de tiempo relativamente corto, cada paso que daba se convertía en un recordatorio de mi fragilidad, haciéndome sentir como si llevara el peso de muchos años adicionales sobre mi espalda cansada. Al principio, intenté ignorarlo, aferrándome a la esperanza de que se desvanecería por sí solo, como tantas otras molestias menores lo habían hecho en el pasado. Pero cuando empecé a notar que incluso una tarea tan simple como ponerme los zapatos sin ayuda se había convertido en un desafío considerable,
Supe que no podía seguir haciéndome el desentendido. Decidí, con cierta reticencia, que era hora de buscar ayuda médica. El proceso diagnóstico fue exhaustivo. Me sometieron a diversas radiografías que mostraban mis huesos desde todos los ángulos posibles. Me extrajeron muestras de sangre para análisis detallados y, después de varias consultas y exámenes complementarios, finalmente me dieron el veredicto: artrosis. El médico pronunció la palabra con una calma que, lejos de tranquilizarme, me generó una profunda incomodidad. Según sus palabras, era una condición normal para mi edad, como si el dolor crónico fuera simplemente el precio ineludible que uno debía pagar por haber alcanzado la vejez. Esa perspectiva me resultó desoladora. Me prescribieron un cóctel de medicamentos: antiinflamatorios para reducir la hinchazón, analgésicos para mitigar el dolor e incluso un suplemento alimenticio bastante costoso que venía en cápsulas tan grandes como garbanzos, difíciles de tragar. Al principio experimenté un cierto alivio, una breve tregua en la batalla constante contra el dolor. Sin embargo, esa mejoría no fue duradera. Los dolores regresaron con una fuerza renovada y, para empeorar las cosas, esta vez trajeron consigo una serie de efectos secundarios desagradables. Mareos que me hacían perder el equilibrio, un malestar estomacal persistente y una sensación de cansancio abrumador que me acompañaba durante todo el día. Comencé a desarrollar un temor genuino a tomar esas pastillas. Sentía que mi cuerpo ya no las toleraba de la misma manera, que el remedio se estaba convirtiendo en parte del problema. Durante algunas semanas, me sumí en un estado de resignación. Abandoné mis caminatas matutinas, que tanto bien me hacían física y mentalmente. Pasaba cada vez más tiempo sentado, limitando mis movimientos al mínimo indispensable. Cada actividad, por simple que fuera, requería un esfuerzo titánico. Me invadía una rabia impotente al tener que depender de otras personas para realizar tareas tan básicas como levantarme de una silla o alcanzar un objeto de un armario alto. Sentía que mi vitalidad se estaba apagando lentamente, como una vela consumiéndose en la oscuridad. Me repetía constantemente las palabras del médico: es normal por tu edad. Pero una parte de mí, una voz interna y rebelde, se negaba a aceptarlo. ¿Por qué tenía que doler tanto el simple hecho de vivir? ¿Por qué debía resignarme a la idea de que cada nuevo día sería inevitablemente peor que el anterior? ¿Cómo mejorar aún más sus efectos? Hábitos complementarios que potencian el bienestar articular. Después de comenzar a tomar la gelatina medicinal de forma constante, empecé a notar mejoras importantes en mi movilidad y una disminución considerable del dolor. Fue un gran alivio, sin duda. No obstante, el verdadero punto de inflexión, cuando los resultados se volvieron realmente notables y transformadores, fue cuando decidí conscientemente empezar a cambiar otras pequeñas, pero significativas, cosas en mi rutina diaria. Porque, como bien me dijo una vez una sabia fisioterapeuta, no se trata solo de lo que ingieres gelatina. Me desperté como cualquier otra mañana. Me senté lentamente al borde de la cama y, por un instante fugaz pero revelador, tuve la clara sensación de que mi cuerpo no pesaba tanto como de costumbre. No fue una transformación mágica ni una epifanía repentina, pero sí percibí algo sutilmente distinto, una ligereza inusual. Lo más sorprendente fue que no me costó tanto esfuerzo ponerme de pie. No necesité apoyarme con tanta fuerza en el respaldo de la silla que tenía al lado de la cama, como solía hacerlo habitualmente para impulsarme. Al principio, mi mente escéptica intentó atribuirlo a una simple casualidad. Quizás había dormido en una mejor postura esa noche. Sin embargo, cuando caminé desde el dormitorio hasta la cocina para prepararme el desayuno, y me di cuenta de que lo había hecho sin detenerme a mitad de camino para tomar un respiro o masajear mis rodillas, algo que se había vuelto una norma dolorosa, supe, con una certeza que me erizó la piel, que algo positivo estaba comenzando a funcionar de verdad. A partir de ese día memorable, empecé a prestarle una atención mucho más consciente y detallada a mi cuerpo, a sus reacciones, a sus mensajes. Cada pequeño gesto que antes realizaba con dificultad o evitaba por completo,
Cada movimiento que antes me causaba temor o dolor se convirtió ahora en una especie de prueba, una forma de comprobar si seguía mejorando, si la tendencia positiva se mantenía. Al 9º día, para mi asombro y alegría, pude agacharme con relativo cuidado, pero sin un dolor punzante, para recoger un papel que se me había caído al suelo, un movimiento que antes hubiera supuesto una verdadera tortura. Al 11º día me animé a salir al patio y estuve más de 10 minutos de pie, erguido y sin necesidad de buscar apoyo, simplemente observando mis plantas, sintiendo el sol en la cara. No recuerdo con exactitud cuándo había sido la última vez que había podido hacer eso sin sentir la necesidad imperiosa de buscar una silla a los 3 minutos escasos. A la segunda semana de tratamiento con la gelatina, me sentí con la confianza suficiente como para probar algo un poco más atrevido, un pequeño desafío personal: dar una caminata corta hasta la tienda de la esquina, a un par de calles de mi casa. Por precaución, me llevé conmigo un bastón que solía usar en mis peores días, pero para mi grata sorpresa, no necesité utilizarlo en absoluto. Llegué a la tienda sin tener que detenerme ni una sola vez. Hice mi pequeña compra y regresé a casa con una sonrisa de oreja a oreja, una que no me cabía en el rostro y que reflejaba una inmensa satisfacción. Es cierto que sentía un poco de cansancio en las piernas al llegar. Sería mentir decir lo contrario, pero no era ese dolor seco, agudo y desesperante de antes, ese que te mina la moral. Era un cansancio sano, el tipo de fatiga agradable que se siente después de haber usado el cuerpo de forma productiva, de sentirme útil y capaz otra vez. Después de 3 semanas de ser constante con mi gelatina matutina y los hábitos saludables que había empezado a incorporar, me animé a visitar de nuevo el parque, aquel lugar que solía frecuentar con tanta alegría antes de que el dolor me lo impidiera. Caminé por el sendero corto, a mi propio ritmo, disfrutando del paisaje y del aire fresco. Me senté en mi banca de siempre, esa que tiene vistas al pequeño estanque, y me quedé un buen rato observando cómo jugaban los niños despreocupadamente, cómo conversaban animadamente otros abuelos. En ese momento, sentí con una claridad abrumadora que volvía a formar parte del mundo exterior, que ya no estaba aislado. Ya no era el anciano que miraba la vida pasar desde la ventana de su casa, sintiéndose un espectador pasivo. Era alguien que volvía a moverse, a participar, a conectar. También, con cautela pero con creciente confianza, volví a cargar algunas bolsas livianas cuando iba al mercado a hacer la compra. No muchas, por supuesto, no quería excederme, pero las suficientes como para recuperar esa maravillosa sensación de independencia que tanto había extrañado. Mis hijos, que se habían acostumbrado a verme siempre sentado o acostado, con movilidad reducida y ánimo bajo, empezaron a notar el cambio de forma evidente. «Papá, ¿qué estás haciendo últimamente? Te ves mucho más suelto, más ágil», me comentó mi hijo mayor un día, con una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. «¿Estás tomando algo nuevo? ¿Algún remedio diferente?». Con una sonrisa le conté mi secreto: la gelatina casera con cúrcuma y jengibre. Lejos de reírse o de ponerlo en duda, como quizás yo mismo hubiera hecho tiempo atrás, me miró con seriedad y me dijo: «Sea lo que sea que estés haciendo, papá, por favor, síguelo haciendo. Te estás sentando de maravilla». Incluso los vecinos del barrio comenzaron a comentar mi mejoría. Me vieron salir a barrer la vereda con más energía. Notaron que me apoyaba mucho menos en la baranda al subir los escalones de la entrada. Un señor, con el que suelo cruzar algunas palabras, me dijo un día, en tono de broma, pero con cariño: «Oiga, don José, ¿y ese paso tan firme y decidido? ¿Acaso se cambió las piernas por unas nuevas?». Yo solo sonreía, agradecido por sus palabras y por la oportunidad que la vida me estaba dando. Por dentro me sentía profundamente agradecido, no por haber rejuvenecido de forma milagrosa, porque eso es imposible, sino por haber recuperado algo que yo pensaba que ya había perdido para siempre: mi capacidad de moverme sin miedo, sin dolor constante, con autonomía. La mayor transformación, sin embargo, y esto es algo que quiero subrayar, no fue meramente física, sino profundamente interna, emocional y psicológica.
La motivación, que había estado aletargada durante tanto tiempo, regresó con una fuerza inesperada. Me levantaba por las mañanas con ganas, con energía renovada, sintiendo que tenía cosas que hacer, proyectos que retomar, algo que esperar con ilusión del nuevo día. Y, como consecuencia directa de esto, mi humor cambió radicalmente. Ya no me quejaba a cada rato por mis achaques, ya no pasaba el día entero hablando del dolor, de las pastillas o de mis limitaciones. Empecé a hablar de nuevo de recetas de cocina que quería probar, de pequeñas caminatas que planeaba dar, de música que me gustaba escuchar. Volvió la alegría a mi voz, la chispa a mis ojos, porque descubrí algo fundamental, algo que ojalá hubiera sabido muchos años antes. La vejez no tiene por qué ser sinónimo de dolor crónico. No tiene por qué vivirse con resignación constante ni con el cuerpo sintiéndose como si estuviera hecho trizas. Si cuidamos con esmero lo que comemos, si aprendemos a escuchar atentamente las señales de nuestro cuerpo y lo alimentamos bien, con nutrientes de calidad, todavía puede responder, todavía puede levantarse con vigor, todavía puede mejorar significativamente. Y si yo, a mis 85 años, con un historial de dolor articular severo, pude volver a caminar con confianza y a disfrutar de la vida, ¿por qué no podrías tú también encontrar alivio y bienestar? Aspectos clave y advertencias importantes. Lo que debes saber. Antes de empezar. Después de haber experimentado personalmente una mejora tan clara y evidente en mi calidad de vida, y al compartir mi historia, muchas personas, como es natural, comenzaron a preguntarme con gran interés más detalles sobre la receta y su uso. Y es sumamente importante aclarar algunos puntos, porque aunque esta gelatina casera puede ser, y de hecho es para muchos, una ayuda extraordinaria, hay ciertos aspectos clave que debes tener muy en cuenta para que realmente funcione de manera óptima y segura para ti. Lo primero, y más fundamental, es el tipo de gelatina que compras. No vale cualquier presentación que encuentres en el supermercado. Debe ser, insisto, gelatina sin sabor. Y esto implica también sin azúcar añadida, sin colorantes artificiales que le den tonos vibrantes y sin edulcorantes artificiales como el aspartamo o la sucralosa. La mejor opción, la más pura y efectiva, es aquella que viene en formato de polvo fino o en láminas transparentes, en su estado más natural posible. Este tipo de gelatina es la que contiene la alta concentración de colágeno hidrolizado que buscamos para nutrir nuestras articulaciones. Si utilizas esas gelatinas de colores llamativos o con sabores a frutas artificiales, esas que comúnmente se venden para preparar postres infantiles rápidos, estarás consumiendo principalmente azúcar, aditivos químicos, saborizantes y muy poco o nada del colágeno beneficioso. En ese caso, estarías ingiriendo más químicos perjudiciales que beneficios reales para tu salud articular. Otro punto crucial es cómo la preparas. A primera vista, parece una receta extremadamente sencilla, y lo es, pero existen algunos errores comunes en la preparación que pueden, lamentablemente, anular o disminuir considerablemente sus efectos terapéuticos. Por ejemplo, he escuchado de personas que, con la intención de mejorar el sabor o añadirle más nutrientes, disuelven la gelatina en leche caliente o le agregan yogur a la mezcla. Aunque la intención sea buena, esto puede ser un error. Algunos estudios sugieren que los productos lácteos, por su contenido en calcio y otros componentes, podrían interferir con la correcta absorción de ciertos compuestos bioactivos, como la curcumina de la cúrcuma, disminuyendo su biodisponibilidad y, por ende, su eficacia antiinflamatoria. La receta ha demostrado funcionar mucho mejor y ser más efectiva cuando la gelatina se mezcla con jugo de fruta 100% natural, especialmente de frutas cítricas como la naranja, la piña, el limón o el pomelo. Estas frutas no solo proporcionan un medio ácido adecuado para la disolución, sino que además aportan una cantidad significativa de vitamina C. Y como mencioné antes, la vitamina C es una vitamina clave, un cofactor esencial que ayuda al cuerpo a sintetizar y utilizar mucho mejor el colágeno que estamos ingiriendo.
También hay que tener mucho cuidado con lo que se consume junto a la gelatina o inmediatamente después. De nada sirve tomar tu porción de gelatina medicinal en ayunas, con toda la intención de cuidarte, si inmediatamente después te das un desayuno cargado de alimentos ultraprocesados, como bollería industrial, galletas refinadas, embutidos con alto contenido de sodio y nitritos, cereales azucarados o grandes cantidades de grasas saturadas y trans. Estos alimentos, lejos de nutrirte, provocan un estado de inflamación sistémica en el cuerpo y, por lo tanto, pueden contrarrestar o anular por completo el efecto antiinflamatorio que buscas obtener con la gelatina y sus componentes. Lo ideal, y lo que potenciará los beneficios, es acompañar este hábito con un desayuno saludable, más frutas frescas, un poco de avena integral, pan integral de buena calidad con aguacate o aceite de oliva, o una infusión natural sin azúcar. Otro error común, aunque parezca básico, es prepararla incorrectamente desde el punto de vista técnico. Algunas personas, por prisas o desconocimiento, no hidratan la gelatina en polvo correctamente antes de disolverla en el líquido caliente, lo que resulta en grumos y una disolución incompleta. Otras, por el contrario, la cocinan demasiado o la hierven, lo que puede desnaturalizar las proteínas del colágeno y hacer que pierda parte de sus propiedades gelificantes y terapéuticas. Hay que seguir los pasos con atención y cuidado. Primero, hidratar la gelatina en polvo con una pequeña cantidad de líquido frío o a temperatura ambiente hasta que se esponje. Luego, disolver esa gelatina hidratada con el líquido caliente, sin que llegue a hervir. Mezclar bien todos los ingredientes activos como la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Y finalmente, dejarla cuajar en frío en el refrigerador durante el tiempo necesario. No es un proceso complicado en absoluto, pero tampoco hay que hacerlo con prisas, de cualquier manera o al azar si queremos obtener los mejores resultados. Ahora bien, es fundamental entender que, aunque esta receta es completamente natural y elaborada con ingredientes alimentarios, no es universalmente adecuada para todas las personas sin excepción. Existen ciertos casos y condiciones de salud preexistentes en los que debes ser especialmente cauto y, lo más importante, consultar con tu médico o profesional de la salud de confianza antes de empezar a tomarla de forma regular. Por ejemplo, si tienes diabetes, debes tener precaución, ya que algunas frutas utilizadas para el jugo, como la naranja o la piña, aunque naturales, contienen azúcares propios de la fruta y la miel, si decides añadirla, también puede elevar tus niveles de azúcar en sangre. Tu médico podrá aconsejarte sobre cómo integrarla de forma segura, si es posible, o si debes evitarla. Si tienes problemas hepáticos o renales significativos, el metabolismo de las proteínas, y el colágeno es una proteína, y ciertos minerales o compuestos de las especias podría suponer una carga adicional para hígados o riñones que no funcionan al 100%. Es crucial que tu médico evalúe si el consumo regular de esta gelatina es seguro para ti. Si eres alérgico conocido al colágeno, aunque es raro, o a cualquiera de los ingredientes específicos de la receta, frutas cítricas, cúrcuma, jengibre, pimienta. En este caso, por supuesto, ni se te ocurra intentarlo, ya que podrías desencadenar una reacción alérgica. Moderación en la cantidad. Tampoco se recomienda tomar cantidades excesivas. Una porción diaria, como la que hemos descrito, 1 o 2 cucharadas soperas de la gelatina ya preparada, es generalmente suficiente para obtener los beneficios. Exagerar en la dosis no va a acelerar ni a mejorar los resultados y, en algunas personas más sensibles, podría provocar molestias digestivas leves como hinchazón o gases. Siempre es sabio escuchar a tu propio cuerpo. Ante cualquier reacción inesperada, si después de empezar a tomarla notas alguna reacción adversa o inesperada, por leve que sea, detén su consumo inmediatamente y consulta a un profesional de la salud para que evalúe la situación. Y quiero que algo quede meridianamente claro, grabado a fuego. Esta gelatina casera, por maravillosa que pueda ser como complemento, no reemplaza bajo ningún concepto un tratamiento médico prescrito por un doctor. Si tienes un diagnóstico confirmado de artrosis, artritis reumatoide,
fibromialgia o cualquier otra condición médica grave que afecte tus articulaciones o tu salud en general, no debes abandonar tus medicamentos ni tus terapias indicadas por tu especialista, sin antes hablarlo y consensuarlo con él o ella. Esta receta puede, y a menudo lo hace, complementar muy bien tu tratamiento convencional, ayudarte a aliviar tus síntomas de forma natural, contribuir a que recuperes movilidad y, en definitiva, a mejorar significativamente tu calidad de vida. Pero no es una cura milagrosa por sí misma, ni una medicina en el sentido estricto de la palabra. Lo que sí es, y lo digo con total convicción basada en mi experiencia y en la de muchos otros, es una herramienta natural poderosa, una ayuda nutricional valiosísima que, acompañada de buenos hábitos de vida, alimentación, ejercicio, descanso y, sobre todo, de constancia, puede marcar una diferencia enorme y muy positiva en tu bienestar diario. Mi única intención al compartir toda esta información contigo no es venderte absolutamente nada, ni crearte falsas expectativas. Solo quiero, de corazón, que tú, al igual que yo lo hice, descubras que todavía es posible moverse sin ese dolor paralizante, que la edad no tiene por qué ir inexorablemente de la mano con el sufrimiento físico constante, que aún puedes sentirte libre, ágil y vital dentro de tu propio cuerpo. Hazlo con responsabilidad, informándote bien. Hazlo si quieres con una pizca de fe y esperanza, pero sobre todo, y esto es lo más importante, hazlo con constancia y paciencia. Nunca, ni en mis sueños más optimistas, llegué a imaginar que algo tan increíblemente sencillo, tan humilde como una gelatina casera preparada con ingredientes que podemos encontrar en cualquier mercado, pudiera devolverme la alegría y la libertad de moverme sin dolor. Después de tantos años creyendo firmemente que el dolor crónico se había convertido en mi nueva e ineludible forma de vida, esta simple receta casera me enseñó una lección invaluable, que no todo está perdido, que incluso cuando el cuerpo envejece y acumula el desgaste de los años, aún es capaz de sanar, de responder a los buenos cuidados, de mejorar notablemente si le proporcionamos los elementos adecuados. No fue un médico especialista con un nuevo tratamiento farmacológico, ni una operación quirúrgica costosa y compleja, ni una pastilla importada de un país lejano con promesas exóticas. Fue una receta sencilla, ancestral en sus principios, que cualquiera, con un mínimo de interés y dedicación, puede preparar con sus propias manos en la comodidad de su hogar. Fue, en esencia, una cucharada diaria de constancia, una dosis de esperanza renovada, un acto de cuidado propio y amor hacia mi cuerpo. Y lo más importante de todo, me devolvió algo que había olvidado por completo que podía sentir: el control sobre mi bienestar, la autonomía. Volví a caminar con seguridad por la calle, sin el temor constante a tropezar o a que me fallaran las rodillas. Volví a vestirme sin necesidad de pedir ayuda, un pequeño gran logro que para mí significó muchísimo. Volví a disfrutar de cosas tan simples pero tan gratificantes como barrer el patio de mi casa sintiendo el sol en la piel, o dar un paseo tranquilo por el vecindario al atardecer. Recuperé, en gran medida, mi autonomía personal. Volví a sentirme yo mismo, pleno y capaz. Por eso, desde mi experiencia, te digo con toda sinceridad, no te rindas ante el dolor articular crónico. No lo aceptes como si fuera una condena inevitable o una parte normal del envejecimiento contra la que no se puede hacer nada. Tal vez, solo tal vez, esta sencilla receta de gelatina casera pueda ser para ti ese primer paso, esa puerta de entrada hacia un mayor alivio y bienestar. Quizás solo necesites animarte a intentarlo durante unos días, con disciplina, sin miedo a que no funcione, sin expectativas desmesuradas, simplemente con la voluntad genuina de cuidarte un poco más y mejor. A mis 85 años, cuando ya había perdido casi toda esperanza, la vida me sorprendió gratamente y me dio una segunda oportunidad para vivir con menos dolor y más calidad. Y esa oportunidad, curiosamente, vino servida en una cuchara. No te voy a prometer, ni mucho menos, que los resultados serán exactamente iguales para todas las personas. Cada cuerpo es un universo distinto,
con sus propias particularidades, su historial médico y su capacidad de respuesta. Pero si te animas a probarlo, si le das una oportunidad real y constante, tal vez descubras, como yo lo hice, que aún tienes mucho por recuperar, que tu historia de bienestar no ha terminado todavía. Quizás descubras que aún puedes levantarte de la cama sin ese sufrimiento matutino, caminar con más confianza y seguridad, dormir sin esas interrupciones dolorosas que fragmentan tu descanso y, sobre todo, vivir tus años dorados con la dignidad y la alegría que te mereces. Hazlo por ti, por tu salud, por tu cuerpo que tanto ha trabajado por ti a lo largo de los años. Hazlo por todos esos momentos valiosos que todavía te quedan por disfrutar con tus seres queridos, con menos limitaciones y más plenitud. Y ahora me encantaría escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios aquí abajo. ¿Ya conocías esta receta de gelatina medicinal o alguna similar? ¿Te animas a probarla después de escuchar mi experiencia? Me encantará leer tus opiniones, tus dudas, tus propias experiencias si ya la has probado. Dime desde qué país me estás escuchando, cuántos años tienes y qué aspecto de tu salud o bienestar esperas mejorar en tu vida. Y si conoces a alguien en tu entorno, un amigo, un hermano, tu madre, tu abuelo, cualquier ser querido que esté sufriendo a causa del dolor articular, por favor, no dudes en compartirle este video. Tal vez esta sencilla historia y esta humilde receta puedan cambiarle la vida de forma positiva, tal como me la cambió a mí. Muchísimas gracias por haberme escuchado con atención hasta el final de este relato. Quiero que sepas que no estás solo en esta lucha contra el dolor y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para empezar a cuidarte de verdad, con cariño y dedicación. Un abrazo grande y mucha salud para todos.